RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos saludar y como siempre agradecer la atención que tiene con RCR a José Luis Gil Becerra. Él es experto en seguridad, orden interno e inteligencia. En su momento ha sido director general de inteligencia del Ministerio del Interior y formó parte, ¿no?, del Grupo Especial de Inteligencia AGIN, que capturó a toda la gavilla terrorista de Sendero Luminoso. José Luis, como siempre, muy agradecido por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable como siempre. Buen día, José, muy amable también por tu convocatoria y estoy dispuesto a sus preguntas. ¿Cómo estás analizando este tema, esta situación, la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, ¿no? Hay la posición del ministro Dimitri Senmache, se presentó ante el Congreso de la República, ante la Comisión de Fiscalización. También hay la respuesta del Ministerio Público, que atribuye que no se actuó de la manera más pertinente, ¿no? Y también han salido los altos oficiales de la Policía Nacional, ¿no? ¿Cómo estás analizando este tema, no? Hay que mirarlo ya de una manera bastante ya más profesional, como es tu caso, ¿no? Sí, José, creo que bajo las circunstancias tenemos que ver este problema desde tres aspectos diferentes, pero concurrentes, y que a su vez cada uno de estos aspectos trae un problema en este momento, ¿no? El aspecto político, el aspecto netamente policial y el aspecto de la inteligencia, ¿no? Estos tres ámbitos que la ciudadanía debe comprender que a veces van por cuerdas separadas y a veces también llegan a confluir y no en buenos términos. En el ámbito político, por ejemplo, no hay una crispación política permanente de parte de la ciudadanía y de los políticos de oposición sobre los actos del gobierno, que ya hemos dicho de manera incansable, ¿no? Que es un gobierno ligado al terrorismo, ligado a la corrupción, y eso ha generado un proceso político bastante complejo del Perú. Por lo tanto, cualquier cosa que pase en el ámbito va a ser elevado pues a la N potencia, porque así es la política. Y en este plano el ministro está respondiendo políticamente, porque él no es un experto, no es un técnico de la policía, y mucho menos de inteligencia. Por lo tanto, está dando sus respuestas políticas con las que algunas, con algunas de ellas no estamos de acuerdo. En el ámbito policial, pues, existe este manoseo que ha habido de manera permanente con la policía, este cambio de generales, arrebato de manera permanente de la política de debilitar la institucionalidad policial, ¿no? Es algo que continúan haciéndolo, ¿no? Y cada vez que pasa algo, por más mínimo que sea, siempre habrá que responsabilizar a la policía. Ese es el ámbito policial. Y el problema de fondo es el ámbito de inteligencia, ¿no? Yo puedo decirle con absoluta seguridad que en este momento quienes dirigen la inteligencia en el sector interior no son capaces en esta área especializada. Inteligencia es un área absolutamente especializada, de la cual yo he formado parte durante 30 años, he sido director general, como tú bien lo has dicho, y conozco el fenómeno y podemos dar algunos detalles de por qué estamos mencionando hoy que es el más grave problema que tenemos. Entonces, si falla la inteligencia, como tú sostienes, José Luis, hay responsabilidades, ¿no? Por cierto, por supuesto, hay responsabilidades, y aquí lo que tenemos que ubicar es que si estas responsabilidades son voluntarias, quiere decir, ha sido adrede, ha sido con dolo, ha sido como resultado de una manipulación política, eso tiene que investigarse y sancionarse drásticamente, venga del Ministerio Público, venga de la policía o venga del sistema de inteligencia, ¿no? Que son tres ámbitos diferentes que ya los hemos explicado. Así que, ¿ha sido acaso intencionalmente o simplemente es una falla del sistema de inteligencia, una falla del sistema policial
por incapacidad profesional, ¿no? Yendo a esas afirmaciones que tú mencionas, ¿ha sido una falla de inteligencia o ha sido adrede? En mi experiencia y por lo que he estado viendo, yo creo que ha sido una falla técnica, es una falla de experiencia y de capacidades, ¿no? Conozco a quienes están hoy día dirigiendo la inteligencia interna, o sea, la inteligencia del sector interior, incluida la policía, y son personas que no tienen capacidades, no han pasado por un proceso de inteligencia para llegar a tener el más alto cargo en este campo. Para llegar a ser director de inteligencia de una entidad, de un país, tiene que tener un proceso, no basta con un par de estudios en alguna una academia extranjera. Has tenido que ser agente de calle, agente de campo, has tenido que ser infiltrado, has tenido que ser te has tenido que vestir, te has tenido que perseguir, seguir, vigilar, hacer análisis táctico, dirigir pequeños grupos, dirigir divisiones. O sea, hay un largo proceso para que uno pueda llegar a sentarse en la silla de la inteligencia y poderla dirigir. Dicho esto, quiere decir que la inteligencia del sector interior, que es la policía y la Dirección General de Inteligencia, deberían, lo que hacíamos antes, ¿no? Deberían haber hecho análisis de inteligencia predictiva. Quiere decir, señor ministro, estamos en una situación en la que hay 4, 5 o 10 personas que van a entrar a un proceso judicial. Sugiero, ¿no es cierto?, que hagamos unas acciones de inteligencia para tener permanentemente su ubicación. Eso hace responsablemente la inteligencia. No espera una orden judicial, no espera que venga el Ministerio Público o que la Secretaría vaya llevando el documento hasta donde corresponde. Ahora, ¿así es como se ha actuado siempre? ¿Así como tú me mencionas, se ha actuado siempre? ¿Y por qué no se ha actuado de esa manera en esta oportunidad? Por incapacidad. ¿O por dolo? ¿O ya de una manera así premeditada? Por eso. Yo creo que ha sido por incapacidad, ¿no? Hay muchos, de pronto como tú, que piensan que ha sido por dolo, y los únicos que van a definir esto son las investigaciones. Yo no me puedo adelantar ahora para decirle claro que es un tema con dolo, pero sí te puedo decir que percibo bastante incapacidad, porque todo el sistema, todo el proceso para llegar a la captura de estas personas de manera normal, natural, ¿no?, ha sido conmovido por una serie de actitudes o de actividades de incapacidad, ¿no? Los documentos que están sacando. Ahora, José Luis, en este caso específico del ministro Silva, no solamente ponían las alertas los medios de comunicación, el propio Ministerio Público ya ponía en alerta. La situación del propio ministro en sus respuestas que brindó en una entrevista ya ponía en esa misma situación. Por lo tanto, no se podía dejar al margen, respetando la investigación, el tema de hacerle un seguimiento controlado, como se conoce en inteligencia, ¿no? Una vigilancia, ¿no? ¿Por qué se le dejó en absoluta libertad cuando él solicita que se le quite el resguardo? ¿Esto es común? Claro, nuevamente, no es común. Por eso lo estamos poniendo en la mesa, ¿no? La incapacidad de aquellos que dirigen la inteligencia y que no reaccionan, que no hacen una inteligencia predictiva, y eso se estudia hasta en las escuelas. O sea, sabemos que esto va a suceder, pues ponemos inteligencia, no necesitamos una orden judicial, comenzamos a averiguar, a tener información en qué lugares está. ¿Por qué? Porque hemos hecho una inteligencia predictiva, podemos predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? Y luego de eso, cuando ya la orden venga, inmediatamente ya uno toma contacto con las unidades operativas para decir, no te preocupes, acá lo tengo yo vigilado. Habrían podido recurrir a seguridad de Estado, habían podido recurrir a las viviendas, habían podido poner dispositivos, triangular celulares. O sea, hay muchas cosas previas antes de que el sujeto fugue, ¿no? Entonces hay mucha tecnología que supongo que la policía y el sector interior tienen, con lo cual yo me reafirmo que ha habido una profunda incapacidad, ¿no? Y espero pues que se descubra si ha sido, como tú dices,
con dolo, ¿no? Las fechas no cuadran, obviamente, ¿no es cierto? El Ministerio Público cumple con enviar su documento y ahí también el Ministerio Público tiene que ver qué mecanismos pueden hacer para lograr su objetivo. El Ministerio Público le envía el oficio al jefe de contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía y le dice que coordine con la Dirección contra la Corrupción, que es la unidad operativa. Entonces le dice a contrainteligencia, y contrainteligencia el 27 no hace nada. Entonces, yo repito, o sea, uno no puede poner de jefes o directores de inteligencia a personas por razones de ser paisanos o de ser amigos o por el simplemente hecho de que eres general. O sea, no podemos estar designando así a sectores tan delicados como la inteligencia en el Perú, ¿no? Y aquí tiene que sancionarse drásticamente a quien haya cometido esta falta. José Luis, tú al inicio de esta conversación tú mencionabas 3 aspectos, ¿no? Decías que se tiene que analizar en el tema político, en el tema policial y en el tema de inteligencia, ¿no? ¿Crees tú que en el tema político ya podríamos estar ante un escenario donde haya injerencia, donde haya control? Bueno, esa es la intención y lo hemos dicho siempre. Y lo malo es que estamos perdiendo la perspectiva cuando solamente queremos analizar el problema político que tenemos desde la coyuntura de la corrupción. Y en eso tenemos que tener cuidado, José, porque si solamente analizamos desde Silva, desde Bruno Pacheco, y ahí nos estamos olvidando de todo el proceso ideológico y político que acompaña a este gobierno filoterrorista que nosotros hemos denunciado de manera permanente. No a eso iba mi pregunta, que no solamente en este caso, sino en la toma de control total, ¿no? En todas las acciones que se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, está ligado, ¿no? Estaría ligado, en todo caso, a que puedan controlar las fuerzas de seguridad, controlar la inteligencia, controlar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Yo aún no tengo una prueba para decir efectivamente están controlando la inteligencia. Pero ese es un riesgo, pero sí es un riesgo. Sí es un riesgo, por supuesto. El único hecho que tenemos es que yo no sé si adrede o por irresponsabilidad ponen como directores de inteligencia a personas que no tienen ninguna preparación. Más o menos es el comportamiento de este gobierno de designar autoridades que no tienen ninguna capacidad para los puestos que asignan. Entonces, hay que observar este proceso, pero hay que entender de que el proceso político de estas organizaciones de izquierda radical que han confluido tienen la intención de capturar el poder, están en pleno proceso de implementación del poder y es por eso que pasan estas cosas probablemente, ¿no? José, les quiero plantearte otra pregunta que ya escapa a la escena deportiva, ya escapa a la efervescencia que se ha vivido, ¿no? Ayer circula un Twitter de Bruno Pacheco, ¿no? Donde alienta a la selección, ¿no? Tú como hombre de inteligencia, ¿no? Sabes que estas herramientas de comunicación en determinados momentos se pueden identificar de dónde sale, cómo viene, dónde está, ¿no? ¿Nos hacemos los suecos en este caso? ¿Se están haciendo los suecos? Bueno, hay que verlo de manera técnica también, ¿ya? Porque si bien es cierto eso puede suceder, Bruno Pacheco puede sentarse o desde su teléfono tuitear, también es cierto que lo puede hacer otra persona, su hijita desde Japón, ¿no es cierto? Entonces también es cierto eso, o sea, lo que sí debería decirnos la inteligencia electrónica, de dónde salió este Twitter. Hay ya equipos modernos que pueden decirnos de dónde salió. En segundo lugar, yo dudo mucho pues que Bruno Pacheco se ponga a tuitear de esa forma sabiendo que la tecnología lo puede alcanzar, y si la misión es esconderse, pues esta no es una actividad inteligente de tuitear para que lo descubran, ¿no? En el caso de los otros fugados, ¿no? El sobrino del presidente de la República, ¿qué es lo que está ocurriendo? O sea, con tanta facilidad se pueden desprender de las investigaciones, de la justicia, se pueden largar del país.
A ver, te voy a hablar nuevamente con la experiencia de haber participado personalmente en las operaciones de inteligencia para la captura, por ejemplo, de el ex gobernador regional del Callao, ¿no? Del alcalde Burgos, por ejemplo, del ex alcalde Miyashiro y de otras muchas autoridades que fueron capturados durante mi gestión con operaciones de inteligencia. Fíjate, en algunos casos nosotros teníamos ubicado al objetivo, a Burgos, por ejemplo, lo teníamos ubicado en un lugar en la que él, con todas las seguridades y las evidencias que habíamos obtenido, estaba en un local. Estaba en un hotel, ¿no? Estaba no, primero lo ubicamos en un local que él tenía, un local, una especie de colegio. Entonces, le dijimos al fiscal, le mandamos un documento, el fiscal le mandó al juez y el juez dijo que no. Entonces, esas cosas también demoran los procesos. En segundo lugar, todos los que se fugan, están ligados a la corrupción, tienen muchos recursos económicos. No te olvides que han estado jalando dinero de todas partes, con lo cual pueden comprar vehículos, comprar lealtades, o sea, el dinero les facilita mucho y obviamente nos dificulta, a las fuerzas de seguridad, a la inteligencia, a quienes tengan que hacer, le dificulta el trabajo. Pero yo le garantizo al país que hay un grupo de gente de inteligencia de la Policía Nacional seria, que realmente está haciendo el trabajo, ¿no? Porque cuando uno no lo captura, recibe todos los palos. Yo recibía todos los palos cuando no agarrábamos al ex alcalde del Callao, ¿no? Al ex gobernador regional del Callao. Entonces, recibe los palos, está bien, pero se está trabajando. Yo tengo conocimiento que hay algunos grupos que son conscientes de su labor y que lo están haciendo y que seguramente en algún momento le van a dar satisfacciones al país. Muy bien, José Luis, como siempre yo te agradezco esta comunicación, estas reflexiones, ¿no? Como experto en temas de seguridad, orden interno e inteligencia, ¿no? Y son temas que no podemos perder de vista, ¿no? Como tú bien lo anotas, ¿no? Está en tres planos, en el político, en el policial y en la inteligencia, ¿no? Pero en medio de toda esta situación de incertidumbre política, llenas de corrupción, llenas de denuncias, ¿no? Y donde aparecen distintos personajes, uno contraviniendo órdenes, otro dando a conocer que no es su responsabilidad, como es el ministro del Interior, dice, esta no es mi responsabilidad, ¿no? Y tú nos acabas de explicar que hay incapacidad en el sector de inteligencia, ¿no? Que es un punto de vista a tomar en consideración. No sé si tengas algo que agregar, José Luis. Sí, bueno, yo creo que, a ver, querer que este presidente se vaya y este gobierno se vaya, no pasa por destruir al Estado o a las organizaciones que sostienen el Estado. Yo creo que la inteligencia, por ejemplo, debe ser preservada. No se olviden del general Arriola, atrincherado en la inteligencia contra el terrorismo, ¿verdad? Protegiendo la información. 20 veces ha querido ser intervenido, ha querido ser manipulado, y él se ha vuelto un ícono de la defensa de la inteligencia contra el terrorismo, y así creo yo que hay muchos que se vuelven también íconos silenciosos de la inteligencia en el país. Entonces, porque quieren sostener el Estado peruano que sirve a la nación peruana, no al gobierno de Pedro Castillo. Pedro Castillo se va a ir, las amenazas continúan. Las 10 amenazas contra las que lucha la inteligencia van a continuar, y por eso hay que apoyarla, por eso hay que hacer que estos personajes que se acercan al gobierno rastreramente para vender esta información o venderles una tajada de la inteligencia, hay que combatirlos, hay que ponerlos en evidencia, hay que sacarlos del Estado, de la estructura del Estado, ¿no? José Luis Gil Becerra, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar contigo. Un fuerte abrazo. Gracias. Buenos días. Gracias. Buen día. Conversamos con José Luis Gil Becerra, experto en temas de seguridad, orden interno e inteligencia. RCR, la red que comunica y une al Perú.